El Stuttgart se ha mantenido como uno de los grandes animadores de la Bundesliga. Pero, ¿qué es lo que les hace diferentes? Pues bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, bueno, estoy solito. Pero bueno, hoy Mando no nos pudo acompañar, pero pues por supuesto que no los podíamos dejar sin video. Y hoy vamos a hablar del Stuttgart, que acaba de jugar contra el Bayer Leverkusen. Un partido en el que no se vieron tan beneficiados, se terminaron 0-0. Pero bueno, manteniendo el 0 en defensa, que bueno, en Bundesliga eso ya es un milagro. Y hoy vamos a hablar del Stuttgart, que la temporada pasada fue un gran animador. Esta temporada no han empezado del todo sólidos, pero aún así siguen manteniéndose en esa pelea por Europa. Un poquito que si te esfuerzas un poquito más, te metes en la pelea por entrar en Champions League. Además, bueno, están jugando Champions por primera vez desde hace muchísimos años. Y bueno, aunque no empezó tan bien el viaje, jugaron un gran partido en Madrid y le ganaron a la Juventus. Entonces creo que es un equipo que está trayendo muchas miradas. Y además de todo eso, también la cuestión de Sebastian Hoeneß, que ha estado tomando nombres en la prensa en los últimos días debido al interés que pudiera tener equipos como el Bayer Leverkusen para reemplazar a Xabi Alonso. Y hoy vamos a hablar del Stuttgart que ha construido precisamente Sebastian Hoeneß, una de las grandes promesas de los banquillos alemanes, y cómo ha cambiado el Stuttgart de ser un equipo que peleaba por no descender a ser un equipo que está jugando Champions y que está en la pelea por los puestos más altos en la Bundesliga. Y para empezar a hablar de ello, bueno, ya hemos hablado un poquito. Se ha venido hablando mucho de este Stuttgart desde la temporada pasada, que terminaron segundos. De hecho, ellos juegan la Supercopa contra el Bayer Leverkusen en agosto. Y pues bueno, hay que hablar del Stuttgart antes, porque recordemos que es un equipo súper histórico en Alemania, que que inicios de los 2010 y tanto no le fue tan bien, y incluso descendieron en segunda división, y cuando volvieron a ascender terminaron en media tabla. Parecía que era un equipo que podía meterse en la pelea por Europa, estar ahí en esos puestos altos. Sin embargo, era un equipo que, a pesar de que siempre se tenía muy buenas expectativas, sobre todo porque tenían grandes jugadores, pues siempre se quedaba en media tabla o incluso peleando el descenso. Incluso la temporada 22-23, antes de que llegara Sebastian Hoeneß, al final, después de 26 jornadas, el Stuttgart estaba último, con 20 puntos, y en esa temporada ya habían despedido a 3 entrenadores. Primero Pellegrino Matarazzo, que actualmente está en el Hoffenheim. Luego estuvo Christian Wimmer como interino, pero estuvo 7 partidos dirigiendo el equipo, que ya es un número considerable. Y Bruno Labbadia, que es el DT por excelencia en Alemania, bombero para salvar a los equipos que se van a segunda, y aún así no pudo hacer mucho con el Stuttgart y terminó despedido. Es en ese contexto en donde llega Sebastian Hoeneß en un equipo que realmente necesitaba enderezar el barco, porque si no se iba a ir a segunda división, y terminaron salvándose, terminaron tomando en cuenta solo el periodo en el que estuvo Hoeneß. El Stuttgart tuvo que haber terminado quinto en la tabla, metiendo muchos goles, porque era la tercera peor ofensiva, y ese es una de sus grandes características de su estilo de fútbol que practica. Al final terminaron yéndose al playoff de ascenso contra el Hamburgo y les dieron un repaso. Y luego en el siguiente verano fue bastante complicado, porque se fue Borna Sosa, porque se fue Mavropanos, porque se fue Wataru Endo, que eran 3 figuras bastante importantes. Los 3, bueno, 2 de ellos con rumbo a Inglaterra y uno se fue al Ajax, el caso de Borna Sosa. Y contrario a lo que esperábamos, se fueron muchísimo más arriba. La temporada pasada vimos la explosión de Serhou Guirassy, que marcó 30 goles si mal no estoy. Denis Undav, que le siguió el paso. Tuvimos la revelación de jóvenes como Chris Führig o Angelo Stiller, Maximilian Mittelstadt, que bueno, ya no es joven, pero era un futbolista que se esperaba mucho de él, y finalmente con Sebastian Hoeneß encontró el rumbo. Valdemar Anton en defensa, Hiroki Ito, que al final se terminó yendo en verano al Bayern Múnich, Alexander Nubel, que encontró en el Stuttgart su gran lugar después de estar en el banquillo del Bayern e ir vagando por diferentes sesiones en el Mónaco, por ejemplo. Y al final
Pues vamos a hablar de eso, ¿no? Ya después de que tenemos un poquito el contexto, de que ya vimos el Stuttgart de la temporada pasada y cómo se han reformado para esta, ¿cuál es realmente el impacto de Genes y cuáles son las claves que hacen de su equipo un arma muy, muy peligrosa? Y primero hay que hablar de la forma en la que potencia futbolistas, ¿no? Tenemos el caso, ya lo mencionaba anteriormente, hice una lista, si se puede decir de alguna forma: Alexander Nubel, Joshua Banyoman, que bueno, le han afectado mucho las lesiones, el caso de Valdemar Anton, que lo convirtió en un líder en defensa y actualmente lo vemos en el Borussia Dortmund, el caso de Maximilian Mittelstädt, que lo convirtió en un lateral izquierdo súper peligroso a la ofensiva, bastante equilibrado, pero que también sabía hacerse presente con centros y con asistencias, el medio del campo con Angelo Stiller y Atakan Karasor como un gran líder en el medio del campo, un centrocampista recuperador especialmente, y Angelo Stiller como una de las grandes promesas en esa zona para Alemania. Pasando a la parte más ofensiva, Jamie Lübelin, que venía de ser banca en el Unión Berlín, que el Unión Berlín no estuvo también la temporada pasada, lo ha recuperado para la causa y lo ha convertido en un extremo extremadamente, válgame la redundancia, extremadamente peligroso por sus arrancadas bastante fuertes. Tenemos el caso de Enzo Milot, que ya hemos hablado de él en el canal, un futbolista súper inteligente para abarcar los espacios en el cuadro atacante. Y arriba tenemos el caso de Denis Undav, que bueno, la temporada pasada tuvo una explosión bastante importante. Hicieron muchos intentos en el mercado de verano y al final terminaron pagando casi 30 millones de euros por él. Y pues una gran noticia, porque es el gran baluarte de este equipo, el que lo hace todo en el ataque del Stuttgart. Además de su perfil goleador, es un futbolista bastante involucrado en la creación de juego y en tres cuartos de cancha. Tiene mucha habilidad para moverse y pues bueno, acompañado en punta por un Ermedin Demirovic que no ha terminado de brillar del todo. Creo que es más que todo por una cuestión de que creo que se tapa mucho el perfil de Demirovic con el perfil de Undav, abarca más o menos las mismas zonas de campo y ahí es en donde se puede meter un poquito en problemas. Pero otra de las grandes claves de Sebastian Genes, y ya lo adelantaba un poquito en lo que comentaba anteriormente, es su estilo de juego muy, muy ofensivo, y es un entrenador que cambió por completo la forma en la que el Stuttgart jugaba y les ha aplicado una nueva filosofía que ha sido incluso revolucionaria, si se puede decir, en Alemania, y con conceptos futbolísticos que ya se habían inventado, que ya se habían visto en Alemania: presión alta, muchísima posesión. Y algo que me encanta de este Stuttgart es que es un equipo que, a pesar de que le venga el Bayern, a pesar de que le venga el Real Madrid, a pesar de que le venga el rival que sea, no renuncia a su estilo de juego. Obviamente adapta ciertas cosas, ¿no? Como es normal, pero sigue tratando de quitar la posesión al equipo contrario, sigue haciendo presión alta, sigue jugando con una línea adelantada y sigue teniendo un fútbol ofensivo. Que bueno, la temporada pasada con un Valdemar Anton y con un Hiroki Ito salieron mejor parados. En esta temporada ciertamente la transición les ha costado, sobre todo al principio, precisamente por esa cuestión defensiva, porque ahora está Anthony Ruolt, que creo que no está teniendo una mala temporada, Henry Chase, que también creo que es un central con bastante potencial. Este partido contra el Leverkusen especialmente me gustó mucho en los duelos aéreos, el fichaje de Julian Chabot desde el Colonia, que es un futbolista que contra la Juventus se lució. Y pues bueno, creo que será una cuestión de más que todo que esos centrales se terminen de adaptar del todo al estilo de juego de Sebastian Genes, porque de hecho es un equipo que sigue siendo bastante peligroso en el ataque. En lo que va de temporada son el cuarto equipo en expected goals y el tercero en goles por partido. Es un equipo que no ha renunciado a su estilo ofensivo y, a pesar de sufrir la baja de Serhou Guirassy, ha seguido generando goles. De hecho, precisamente este partido contra el Leverkusen sorprende que termine 0-0, porque estábamos hablando de la segunda mejor ofensiva de la liga contra la tercera, al menos en cuanto a los datos. Y finalmente, esa es una de las cosas que más me encantan de este equipo de Sebastian Genes, un equipo que no renuncia nunca al apartado ofensivo, que es su gran sello, y que creo que Genes, en un equipo con una mejor plantilla, va a seguir evolucionando. Era un técnico que ya desde que estuvo en el Hoffenheim prometía bastante, estuvo en la filial del Bayern también. El apellido no es coincidencia, creo que es sobrino de Uli Genes, si mal no estoy.
Y pues bueno, gracias a ese fútbol ofensivo ha revolucionado por completo al Stuttgart, que creo que a pesar de que se vaya Sebastián Hoeneß, que es lo más probable que se vaya a ir en el próximo verano, ya sonaba que se podía ir en al final se queda. Pero sí es muy probable que se vaya el próximo. Aún y que se vaya el próximo verano, creo que ha dejado unas bases bastante sólidas para el equipo, para que el equipo se mantenga en Europa y que para que el sucesor que traigan para ocupar su puesto en el banquillo pueda seguir teniendo una base con la cual trabajar. Tenemos el caso de Enzo Milot, del que ya hemos hablado en el canal, que pues bueno, es un futbolista que se mueve por toda la zona de ataque del Stuttgart. Te aparece por izquierda, te aparece por el centro, te aparece por derecha, que este partido no se lució tanto, pero bueno, son las cosas. Es un futbolista con mucho olfato goleador, con un gran poder asociativo, y como ya lo mencionábamos, hicimos un video de algunas jóvenes promesas que estaban brillando en este inicio de temporada hace un par de semanas. Ya hablábamos también de que es un futbolista bastante inteligente para leer bien los espacios y encontrar oportunidades. En cuanto al medio campo, tenemos el caso de Angelo Stiller, que es un futbolista bastante interesante, que es una de las grandes promesas de Alemania en esa zona del medio campo y que poco a poco ha ido ganando minutos con la selección absoluta. Ya desde el Hoffenheim prometía bastante y Sebastián Hoeneß se lo trae al Stuttgart. Y es un futbolista que desde esa zona de los pivotes es bastante creativo. De hecho, tiene un 92 en percentiles de acciones para la creación de tiro, y un 97 en pases intentados, 85 en pases completos y 90 en pases progresivos. Es alguien que sabe hacer progresar al equipo a través de sus pases y de controlar el medio del campo. Atacan Karasor, se encarga un poquito más del trabajo sucio, del trabajo de recuperación, y es Stiller el que tiene ese buen pie para dirigir al equipo del Stuttgart hacia adelante y conectar más que nada con las medias puntas del cuadro de Hoeneß. Y bueno, viendo a equipos, por ejemplo, como el Borussia Dortmund, que está necesitado de mediocampistas, a lo mejor no de ese perfil, pero es un movimiento lógico, y más con todo lo que se han traído del Stuttgart en los últimos años, pues puede ser una probabilidad que salga. Y finalmente, otro nombre joven, porque bueno, jugadores que puedan salir hay muchísimos, ¿no? Está el caso de Mittelstedt, está el caso de Dennis Undav, que a lo mejor son ya futbolistas un poquito más maduros, pero hablando de jóvenes, otro que puede salir también, que puede dar un salto, es Jamie Löweling, que ya lo mencionaba al principio, es un futbolista que era banca en el Union Berlin y se viene al Stuttgart. Incluso le ha quitado el puesto a un Chris Führich que tuvo un temporada en la temporada pasada. Y algo que me gusta mucho de Löweling, además de su velocidad, de este estilo de nuevo, si se puede decir, de lo que estamos encontrando entre los extremos, es que es un futbolista bastante implicado con las tareas defensivas. Tiene un 96 de percentil en bloqueos y 83 en despejes. Es un futbolista que también se involucra mucho en la presión, que es activo para hacer las presiones altas que son claves en el esquema de Hoeneß, y que bueno, como un futbolista de ese perfil, la verdad es que siempre son cotizados en el mercado actual. Así que bueno, déjenos en los comentarios qué les parece Sebastián Hoeneß como entrenador, cómo han visto a su Stuttgart desde su evolución de un equipo que casi peleaba por el descenso a top mundial, ¿no? También díganos en qué equipo les gustaría ver a Sebastián Hoeneß, qué entrenador les gustaría ver en el Stuttgart para que reemplace al técnico alemán, y de toda esta camada de futbolistas que ha potenciado, para ustedes cuáles son los mejores y en qué equipos los verían, o si quisieran que ese Stuttgart se quedara así como está actualmente y pues bueno, que siguiera siendo una potencia en el fútbol alemán. Así que sin nada más que decirles, nosotros nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.